Bienvenidos amigos a un nuevo caso de misterios en el metro. Estamos en Metro Sant Antoni de Barcelona y nos hemos encontrado con un caso paranormal en las paredes. Yo creo que podemos hablar de un nuevo caso Caras de Belmet. Vamos a verlo. Ahí lo tienen, como pueden ustedes ver, se aprecia perfectamente los ojos de una calavera. Ahí lo ven. Ahí la nariz, ahí un poco la boca, ¿lo ven? Fíjense también ahí al lado, lo que claramente se ve que es la cara de Belmet de lo que sería una mofeta. Yo creo que es una mofeta tipo Bambi un poco, ¿no? Ahí si os fijáis bien, se ve un altavoz, dos ojos, yo creo que es el espíritu de un músico. ¡Ay, ay, ay! Esto hace un momento que yo he llegado, os prometo que no estaba, es un dedo. Yo creo que es un dedo que nos hace así. Atención amigos, voy a subirme a este metro embrujado ahora. Recen por mí porque no sé lo que me puede pasar. He llegado a mi destino, que es Badalona, Pompeu Fabra, y bueno, creo que he encontrado el foco principal de lo que sería este fenómeno paranormal. Esto es impresionante, Esto es la hostia. Fíjense qué nivel de detalle, qué caras más espeluznantes. Fíjense aquí este hombre calvo de perfil. Increíble. Ahí está el ojo, la nariz, la boca. Un enorme cráneo anormal. ¿Casualidad? No lo creo. Me largo amigos, me largo porque esto supera mis capacidades científicas. Procedo ahora a meterme en este ascensor, no sé si es muy seguro la cosa, pero vamos para allá. Ascensor destino prostíbul, dice. Ahí lo ven en catalán, que se entiende perfectamente, prostíbul. Me voy amigos, abandono este templo de la perdición, al que llaman metro. Es terrible esto. No sé cómo el ayuntamiento lo permite esto. El ayuntamiento, el gobierno, todos están detrás de estos fantasmas, ¿no? Illuminatis. Bueno amigos, corto la conexión. Hasta aquí reportajes en el metro con el señor Bufallocas.